Fe inquebrantable. La fe no hace que las cosas sean fáciles. La fe hace que las cosas sean posibles. No podemos vivir sin fe, porque es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor de la fe inquebrantable. Hemos venido hablando sobre la fe. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida de un hijo de Dios es la fe. ¿Y saben por qué? Porque su palabra en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que es imposible, o sea, no podemos agradar a Dios sin fe. Entonces, yo creo de que un hijo de Dios sin fe, entonces no es hijo de Dios. Ahí en ese momento donde nosotros venimos y dijimos, Señor, yo te entrego mi vida, ¿se recuerdan de ese día? Uno de los días más lindos de nuestra vida. Te entrego mi vida, Señor. Yo quiero que tú entres a mi corazón, que seas tú el dueño de mi vida. Ese día nosotros votamos nuestra voluntad y le dejamos al Señor que Él hiciera su voluntad en nuestra vida. ¿Y por qué ese día comienza la fe en nuestras vidas? Porque ese día nosotros comenzamos a creer en un Dios que físicamente no vemos, ¿verdad? Ahorita con los jóvenes hemos venido hablando sobre el tema de Dios habla. Dios sí habla y de las tantas formas que Dios puede hablarnos. Y yo les decía, mucha, es tan, digamos, ilógico, ¿verdad? De que escuchemos o de que Dios venga y nos hable y sin nosotros haberlo visto nunca, ¿verdad? Y por eso para el mundo es una locura, ¿verdad? Ustedes en lo que nosotros creemos. Pero desde ese día en que nosotros decidimos creer en Dios, ese día se activó nuestra fe, ese día que nosotros decidimos no confiar en nuestra propia prudencia, sino confiar en la voluntad de Dios y saber de que su voluntad es mejor que mi voluntad. Desde ese momento nosotros comenzamos a tener fe en nuestra vida. Y si bien es cierto, ustedes saben de que la fe pues va aumentando. Yo creo que conforme las situaciones que nos pasan en nuestra vida, nuestra fe va a ir aumentando. Cada situación que pasa, ustedes saben que para los hijos de Dios todo nos sobra para bien, para los que le amamos. Entonces nuestra fe va aumentando, aumentando, aumentando. Y casi siempre tenemos esas situaciones en donde Dios nos promete algo o nos da una promesa que nosotros podamos creerla a través de alguien, a través de probablemente un profeta, a través de nuestros pastores, una palabra, ¿verdad?, que venga hacia nuestra vida. Y nosotros comenzamos a creer en esa palabra, pero probablemente esa palabra no se cumple en ese instante, sino que lleva un tiempo, ¿verdad?, un tiempo de espera. Probablemente en salud, ¿cuántos no hemos tenido fe de que una enfermedad se va a quitar de nuestra vida? ¿O cuántos no hemos tenido fe de que algo va a ser Dios en la vida de nuestra familia? ¿Cuántos no hemos tenido fe un día en de que la economía de nuestro hogar va a cambiar o de que Dios nos va a sacar de algún lugar donde nosotros no queremos estar? Todos hemos tenido fe en estas cosas, pero ya hemos hablado sobre ese tiempo de espera, ¿verdad? Ese tiempo de espera es el que nos hace que nosotros aumentemos, ¿verdad?, nuestra fe. Y normalmente todas estas cosas es fe en lo que nosotros queremos. Y eso que nosotros queremos, gracias a Dios, se conecta con su corazón, que es lo que Dios quiere para nosotros, y qué bueno. Pero ¿será que nosotros tenemos fe para lo que Dios demanda de nuestra vida?
porque es algo muy diferente. Normalmente nosotros ponemos toda nuestra fe porque estamos en una situación donde decimos, Señor, yo confío de que tú me vas a sacar de acá. Yo tengo la fe y tengo la certeza porque tú me has sacado de otras cosas y esta no va a ser la excepción. Así que yo tengo fe y el Señor obra y qué lindo, ¿verdad? Y contamos el milagro y otros creen y qué lindo. Pero ¿qué sucede cuando Dios viene y demanda algo de mí? Porque hermanos, tenemos que entender de que somos hijos de Dios. Estamos hablando de que es cierto, Dios no está acá, probablemente físicamente no lo vemos, pero sabemos de que Él existe. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a comportar como el mundo se comporta? Nosotros no nos pueden pasar las cosas que al mundo le pasan. Nosotros tenemos que actuar diferente a como el mundo actúa. Entonces, como las cosas que nos suceden son diferentes, tenemos que actuar diferente a como los del mundo actuarían, digamos en una sobrenaturalidad, ¿verdad? Entonces, nuestra fe va a ir aumentando poco a poco, pero cuando el Señor viene y habla a nuestras vidas sobre algo que Él demande de nosotros, probablemente no va a haber tiempo para que nosotros pensemos en venir y decirle, Señor, bueno, déjame pensarlo, voy a ver si sí o si no. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche, de una fe inmediata. ¿Cuántas veces el Señor no ha hablado a nuestras vidas? Y por ejemplo, ¿a cuántos no les ha dicho? Yo creo que aquí han venido a esta congregación y dicen, tú vas a ir a predicar a las naciones. Y wow, a las naciones, y uno escucha naciones y donde sea, Señor, aunque sea África, Señor, donde sea yo me voy, Señor. Y creemos en esa palabra y la tomamos para nosotros, pero ¿qué sucede si Dios viene y dice, haz tus maletas esta noche, mañana te vas a predicar a las naciones? Totalmente diferente, ¿verdad? Y a veces nosotros creemos en esa palabra, pero ¿qué pasa cuando tenemos que tener esa fe inmediata? Esa fe donde no te va a dar tiempo de pensarlo mucho, donde tenés que actuar ya, porque ya no hay más nada, tenés que hacerlo ya, es una fe inmediata. Y la fe inmediata viene acompañada siempre de una acción, porque nosotros sabemos de que la fe sin obras ¿cómo, hermano? La fe sin obras es muerta. Entonces la fe inmediata, sin una acción inmediata, es muerta. Estas oportunidades son instantáneas. No tenemos tiempo para nosotros pensarla. Es Dios dando órdenes a nuestra vida y nosotros tomando esas órdenes. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios confiamos en lo que Él nos dice. Y es como irse a ojos cerrados, ¿va? Ustedes cuando el Señor nos habla de esa forma, es como irse a ojos cerrados y decir, bueno, Dios, sí, hago mis maletas y me voy y no importa ni cómo, ni dónde, y a ojos cerrados, pero lo más importante es tener esa esperanza, esa confianza de que el Señor va a guiar nuestras vidas. Y de que si el Señor nos está diciendo, haz tus maletas, es porque el Señor te va a decir a dónde. Es porque el Señor va a estar contigo. Si de Él viene la palabra, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar? Si es Él el que te la está dando. Entonces una fe inmediata siempre viene acompañada de una acción inmediata. Y vamos a hablar acerca de un hombre. Vamos a leer un pasaje y lo vamos a tomar como ejemplo esta noche, y es de Pedro, Mateo 14, 29. Ustedes saben, muchas veces hemos leído este pasaje. Más bien yo creo que de Pedro nació venir y decirle, Señor, si eres tú, porque o sea, pensaron que eran un fantasma, ¿verdad? En una tormenta y viene Jesús y se les aparece caminando sobre el agua. Entonces viene Pedro y le dice, si eres tú, haz que yo llegue a ti, así como tú estás, caminando sobre el agua. Entonces viene, miren lo que le dice Jesús. Y dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cómo le dijo Jesús?
ven. Jesús no le dijo, mira Pedro, vení, y cuando pongas un pie sobre el agua, vas a sentir tal cosa, no te vas a asustar, es normal. Y luego pones el otro pie, no te vas a asustar, probablemente vas a sentir raro porque hay viento, estás en medio de una gran tormenta. Jesús no le dijo nada, solo le dijo, ven. Jesús solo dio una orden. Y Pedro le dio tiempo de pensar, no dice, es que él descendió. ¿Y cómo ustedes? O sea, pónganse a pensar y dicen, ay, no, es que esas cosas solo pasaban en los tiempos de antes, solo lo leemos en la Biblia. Y saben que por eso es que nosotros no miramos muchos milagros, porque no creemos como antes se creía realmente. O sea, ¿será que es necesario ver a Jesús físicamente para yo creer? Claro que no, si sin verlo el Señor nos ha demostrado su gloria, sin verlo Jesús nos ha demostrado su sobrenaturalidad. Entonces, ¿por qué no nosotros creer en eso y tener una fe inmediata de que si el Señor viene y me da una orden, yo digo sí? Porque Él es mi Padre y porque yo confío en Él y porque Él me ha demostrado desde el momento en que yo abrí mis ojos en esta tierra, de que si no es por Él no hago absolutamente nada, no soy nadie en esta tierra. Entonces, ¿cómo no obedecer su orden? Entonces viene Pedro y comienza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comenzamos ya a estar, digamos, ¿cómo les podría decir? Como ya metidos en el asunto, ya usted ya viene y responde, bueno, sí, Señor, o sea, me voy, pero, o sea, ¿qué viene después de eso, verdad? ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? Y armando este mensaje a mí se me venía, hace unos años yo conocí a una persona que le sucedió, digamos, algo así donde puso en práctica esta fe inmediata. Recuerdo de que años atrás el Señor le había dicho de que pues iba a salir de donde vivía, ¿verdad? Y que el Señor lo iba a llevar a otros lugares a predicar. Pero se llega el día, ¿verdad? Donde viene el Señor y le dice, bueno, es ya, como les dije, ¿verdad? Haz tus maletas, ya, tenés que salir ya. Y recuerdo de que pues esta persona lo hizo y lo hizo ya. Y es algo tan increíble cuando nosotros respondemos positivamente a lo que el Señor nos dice, porque como les digo, es como ir a ojos cerrados, pero realmente utilizando los ojos de Dios. Es como que todo lo que el Señor siente se transfiere a nuestra vida y nosotros comenzamos a sentir lo que Dios siente, a ver lo que Dios mira, a escuchar realmente lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Y es como que todo a nuestro alrededor cambia, comenzamos a ver de verdad la sobrenaturalidad de Dios. Esta persona estaba bien donde estaba. Esta persona estaba con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Esta persona tenía un buen trabajo, le estaba yendo re bien. Estaba en la universidad, le estaba yendo re bien. Entonces uno dice como, ¿por qué se tenía que mover de ese lugar? Pero el Señor viene y habla y da una orden y dice, si sales de ahí yo te voy a hacer crecer, yo los voy a hacer crecer. Y esta persona es mi esposo. Y yo le agradezco a Dios de verdad porque mi esposo abrió sus oídos espirituales a esa palabra, porque saben, ahora que David está acá, yo puedo ver de que la palabra del Señor se cumplió. Ustedes, no fue nada fácil que David se viniera para acá, lo dejó todo, él estaba haciendo todo, trabajando, estudiando, una vida normal, lo tenía todo allá. De hecho, todo estaba planeado como para que yo me fuera para allá. Y viene el Señor y dice, no, es en Morales, y hace tus maletas. Y de verdad que así fue, hace tus maletas y te vas para Morales. Y realmente hemos visto cómo el Señor y el por qué el Señor viene y hace que David se venga para acá. Y recuerdo yo que ese día que David viene y arranca con todas sus cosas para acá,
Ustedes ya saben, el Picopito venía llenísimo de todas sus cosas. Ahí traía todo su cuarto él. y recuerdo que él me dejaba una nota de voz. Y fue como que algo se rompiera dentro de su corazón, porque estaba dejando a su mamá, estaba dejando a su papá, estaba dejando a sus hermanas, estaba dejando todo, o sea, le estaba yendo re bien, como les digo. No era algo así como, ay, no, fácil, no tengo nada como a qué arraigarme aquí, me voy fácil, ¿no? Lo tenía todo allá, entonces fue algo así como, y recuerdo esa nota de voz de David, pero inmediatamente el Señor viene y envía paz a su corazón. Y viene David y me dice, lo hago porque yo sé que si no lo hago ahorita, más adelante esta oportunidad no la voy a tener. Y de eso se trata. ¿Qué hubiera pasado si Pedro viene y decide no caminar sobre el agua? Y dice, ay no, como que si sos tú, Jesús, mejor no me bajo de aquí estoy bien. Está en una tormenta, imagínense eso, y se lo pide y es como que, ay no, mejor me echo para atrás porque esto no es nada normal, como que caminar sobre el agua, ¿quién lo hace, verdad? Entonces viene Pedro y ¿qué hubiera pasado si no lo hace? Se pierde la oportunidad de experimentar la sobrenaturalidad de Dios en su vida. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos una fe inmediata. Nos perdemos la sobrenaturalidad de Dios. Dios no te va a decir cómo, probablemente no te va a decir ni siquiera cuándo, solo te va a decir ven. No te va a decir más nada, o ve. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Te vas a quedar estático pensando en ¿cómo le voy a hacer? No tengo cómo hacerlo, no tengo la capacidad, no tengo el dinero, no tengo nada, estoy destruido, entonces ¿cómo me voy a lanzar a hacer esto, Señor? Y eso es lo importante, de que por eso el Señor ama tanto a los niños. Ustedes los niños ni preguntan por qué, ven y los niños ahí van. Pero es increíble de que como nosotros deberíamos de pensar tanto como ellos, ¿verdad? En ese momento de venir y estar totalmente confiando y apartar todo lo de acá de la tierra y ponernos a pensar de que si es Dios el que me está diciendo es porque Él se va a encargar, Él va a saber cómo guiarme en todo lo que yo voy a hacer. Entonces viene un proceso, ¿qué es lo que sucede después? Porque es cierto, no da tiempo de dudar en ese momento donde venimos y decimos, bueno, sí, lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede después? Viene un proceso y si nosotros dudamos, probablemente todo se nos venga abajo. Porque ¿qué es lo que pasa con Pedro? Y vamos a Mateo 14:30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, ese Señor, sálvame, yo lo leo así, pero ustedes ya se imaginan estar en una tormenta y ahí como caminando sobre el agua y de plano se comienza a hundir porque comenzó a dudar. Y es lo que les digo, ya estando en el proceso y donde miramos que no tenemos el control, porque nosotros como humanos solemos anhelar o como siempre querer el tener controlado todo y ceder ese control muchas veces a alguien más sobre nuestra vida es algo muy difícil. Entonces me imagino Pedro vio, ¿verdad? Aquí dice en su palabra, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿y qué es lo que sucede con Pedro? Él pone como que todo lo que él estaba sintiendo antes de ver lo que tenía enfrente, que era Jesús, ¿me entienden? Entonces Pedro dijo, no tengo el control de esto. Y mira hacia los lados y mira la tormenta y mira que el viento está fuerte, entonces se comienza a hundir. ¿Por qué miramos nosotros muchas veces hacia los lados si tenemos a Jesús enfrente? A quien nos dijo ven, a quien te dijo ven,
Emprende ese negocio. Ay, Señor, es que no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Si el Señor te está diciendo, ven, hazlo. Solo tenés que hacerlo y inmediatamente yo sé que el Señor va a proveer para que lo hagas. Claro, es como de verdad ustedes, un hijo de Dios y de verdad se abre a todo esto. Es de verdad vivir día con día experimentando lo sobrenatural que es Dios y traer, yo siempre les digo esto, como un poquito del cielo acá a la tierra. Y para el mundo es locura. Pero nosotros que somos hijos de Dios, qué increíble ser hijos de Dios y comenzar a experimentar esa sobrenaturalidad de Dios acá, simple y sencillamente por tener fe, por activar esa fe inmediata en nuestras vidas. Bien, y vamos con Mateo 14:31, dice, al momento Jesús extendió la mano. Dice, asió de él, o sea, que lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me imagino a Dios así como, pues, si me tenés enfrente, ¿acaso no sabes quién soy yo, Pedro? Soy Jesús. Y Pedro andaba viendo los milagros que Jesús hacía. Y por eso es que viene Jesús y le dice, hombre de poca fe, porque aún viendo que era Jesús con el que él andaba de un lado para otro, aún así viene y duda. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es no dejar de creer. Es de que si yo pongo mi mirada en Jesús, la voy a dejar ahí en todo el proceso. No puedo voltear a ver las circunstancias. No puedo voltear a ver las personas que me van a decir cosas negativas. No puedo voltear y poner mi mirada en algo más que no sea en la persona que me dijo ven. No puedo, ¿por qué? Porque desde ese momento probablemente echemos a perder todo lo que el Señor tiene planeado para nuestras vidas. Y es que estas oportunidades, hermanos, son únicas para nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios tenemos tantas oportunidades día con día y no las sabemos aprovechar. Si es una fe inmediata y es ya que tenemos que hacer algo, yo creo que eso se tiene que hacer sin miedo. Y ustedes dirán, ay, la Tefi, ni modo, como ella es la hija de los pastores y mira cada rato de plano la sobrenaturalidad de Dios porque ni modo son pastores y están a otro nivel. Es que aquí no hay niveles, es que es cierto, nosotros nos subimos aquí a predicar y todo, pero hermanos, así como yo soy hija de Dios, usted es hijo de Dios y créanme que a Dios no le importa que pastores, que solamente son miembros, que, ay no, pues es que ustedes predican, pero lo que pasa es de que yo me mantengo con los niños. No, todos somos hijos de Dios y todos podemos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, amén. Bien, y la fe inmediata está ligada con la obediencia. Digan conmigo, obediencia. No podemos tener fe y no obedecer, va en contra. Tenemos que obedecer y aquí vamos con otro ejemplo. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y para un hijo de Dios, yo creo que para un hijo de Dios no debería de ser complicado obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque como les dije, desde el momento en que nosotros estamos creyendo en alguien que no vemos, desde ese momento nuestra fe debería de crecer. Hermanos, ¿cuántos aquí llevamos ya años en esto? ¿Desde hace cuánto usted vino y dijo, Señor, te acepto en mi corazón? ¿Desde hace cuántos años dijimos eso? O sea, digamos de que una persona recibe a Cristo hoy, entonces desde ahí, desde ese momento comienza su fe
¿Me entienden? Entonces, como por qué nosotros a estas instancias no creer en lo que el Señor nos dice. Ahora vamos con Abraham. Yo creo que Jesús, así como con Pedro no le dijo, mira, vas a sentir esto, o lo que les dije, con Abraham tampoco, no le dio tanta especificación acerca de lo que tenía que hacer. Solo le dijo, imagínense de algo tan difícil, digamos, deja tu tierra, o sea, es salir de donde él estaba, así como Pastor David, cómodo. Él, digamos, de que estaba bien, y viene el Señor y le dice, deja, pero dice, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo más interesante aquí es que Dios no daba tanta especificación, pero tampoco a Abraham le preguntaba nada. Y nosotros estamos en el lugar de Abraham, como ¿por qué le voy a preguntar yo a Dios tanta cosa? Si Él me lo está diciendo es porque Él se va a encargar. Pero como les dije, nosotros estamos tan acostumbrados a tener el control de todo y a tener como que, si tú me estás diciendo esto, decime cómo lo voy a hacer, en qué me voy a ir, ¿será que a donde voy, lo que estoy trabajando aquí, será que lo puedo trabajar allá? Todas esas cosas, ¿me entienden? Que para uno como ser humano es necesario. Pero Abraham no le dijo nada. Abraham solo obedeció. ¿Por qué? Porque confiaba en la palabra que el Señor le había dado. Y ustedes saben de que Abraham, un gran ejemplo ustedes, porque así como obedece en esta vez, años después viene el Señor y le habla con una palabra aún más fuerte, que no era sobre dejar algo así nomás, sino que a su hijo, a Isaac. Génesis 22:1, y dice, el título de esto es, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice, aconteció, vamos a leer el 1, 2 y 3, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo tenemos que responder nosotros, hermanos? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. ¿Le preguntó a Abraham algo en ese momento? Le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo que mi hijo? ¿Cómo me estás poniendo a hacer esto, Señor? ¿Cómo por qué? Enséñame, Señor, el propósito de esto. ¿Le dijo a Abraham algo? No le dijo absolutamente nada, solo dice, y Abraham se levantó muy de mañana y dice, enalabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Ustedes creen que Abraham iba feliz a sacrificar a su hijo? ¿Ustedes creen que Abraham iba contento? No. Y es que muchas veces lo que Dios te va a pedir va a ir muy en contra a tu voluntad, pero hay un propósito. Y eso es lo más lindo, hay un propósito, y los propósitos de Dios son eternos para nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mira. Ay, sí, es difícil lo que me estás pidiendo, Señor. Es difícil, pero es que yo me voy a ojos cerrados, porque yo quiero ver lo sobrenatural que tú eres. Pero continuamos viendo lo que el Señor viene y hace. Claro, me imagino ese camino y ese trecho que donde Abraham caminó con su hijo a la par. Y me imagino también al hijo. ¿Qué sentimiento pudo tener Abraham en ese instante? Y dice que Abraham se fue al lugar donde el Señor le mostró. Pero ahora bien, no crean de que al momento de tener una fe inmediata el Señor viene y como nosotros pensamos, ¿verdad? Está todo en contra.
no lo voy a lograr, no tengo cómo hacerlo, todos los peros que nosotros podamos poner. Es como que el Señor eliminara todo eso y el Señor pusiera todo frente a nosotros a nuestro favor. Eso es lo que el Señor hace cuando nos digamos, así como lo hizo con Abraham, nos prueba para ver si nosotros realmente le amamos. Y es que no es solamente de que, porque nosotros como hijos de Dios, ay, yo quiero saber, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida. Y normalmente esa voluntad, queremos saber la voluntad de Dios en unos años, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer más adelante en mi vida? No, comencemos a accionar. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mí ahorita? ¿Qué es lo que quieres que tú haga ahorita? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga al salir de aquí? Al atravesar esa puerta, Señor, muéstrame. Normalmente queremos saber esa voluntad dentro de unos años, así de que vas a profetizar, de que vas a ir a las naciones, de que el Señor te va a dar una casa, de que te va a dar un carro, de que tu familia va a estar más unida y de que no. Pero ¿qué quiere, Señor? Ahora, en este momento, Abraham se lo pidió y le dijo, te vas y vas a entregar a tu hijo en sacrificio. Ahí pasaron 20 años. No, era ya. Y viene Abraham y lo hace. Pero como nuestro Padre no se queda con nada, y créanme que hay bendición para los que actuamos con una fe inmediata. Hay bendición para los que actuamos con una fe inmediata. El Señor no se queda con nada. Entonces la fe inmediata trae bendición, y aquí vienen las dos promesas que el Señor le da a Abraham. Con lo primero que leímos acerca de que él saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, y que fuera a la tierra que el Señor le iba a mostrar, viene esta bendición, y yo quiero que la tomemos también para nosotros. Dice Génesis 12:2: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No es por gusto el sacrificio que nosotros podamos hacer por el Señor. Es cierto, Dios ama más la obediencia de lo que nosotros podamos sacrificarnos, pero ¿saben por qué Dios dice esto? Porque Él sabe que muchas veces para un hijo de Dios, lo que alguien más mira como sacrificio, nosotros lo podemos ver como como desatar una bendición de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que nuestra vida de verdad que tiene que ser una locura para el mundo, porque el Señor nos va a poner a caminar en contra de la corriente, en contra de la voluntad de cualquier persona, en contra de nuestra propia voluntad. El Señor te va a poner a hacer cosas muy locas, pero si creemos, esta palabra se cumple para nuestras vidas también. Entonces viene el Señor, y ya estando Abraham ahí, ustedes saben lo que sucede. Ya no pasa lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y viene el Señor y le muestra que lo está aprobando, y viene y le da esta palabra, y creamos también esta palabra. Yo quiero que la lean conmigo. Génesis 22:17 dice, ¿ya está en pantalla? Dice, de cierto, la leen conmigo, ¿ya está en pantalla? Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios no se queda con nada. Es mentira todo aquello que el enemigo quiera poner en tu mente como un obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Es basura. Si nosotros estamos escuchando por un lado a Dios y por el otro
Es como, ustedes saben, ¿verdad? Esos muñequitos que está Jesús y el enemigo en otro lado hablando, así literal, así sucede siempre que Dios nos da una palabra. Es como que yo estoy escuchando por acá, pero ¿saben? Ese oído donde ustedes escuchan la voz del enemigo tiene que ser cerrado para nunca más escuchar esa voz y que el enemigo no tenga ni siquiera la oportunidad de venir y acercarse a nosotros porque somos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros atraemos al momento de actuar con una fe inmediata? Todas las bendiciones de Dios. Las puertas del cielo se abren sobre sus vidas al momento de actuar. No teman, dice el Señor. No piensen de que no tienen la capacidad de hacerlo. No piensen de que no tienen los recursos para hacerlo, o de que no son lo suficientemente inteligentes para hacerlo. No te compares con nadie, dice el Señor. Tú eres mi hijo y yo voy a hacer a través de ti lo que ni siquiera tú te imaginas, dice el Señor. Y si el Señor te está dando una palabra para que tú reacciones con una fe inmediata, no es mañana, es ahora. Es ahora, porque las oportunidades se pasan y el Señor quiere que digas: heme aquí, envíame, Señor. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé, probablemente hasta aquí he pensado que no puedo con mis fuerzas, pero Señor, hoy tú te fortaleces en mí. Yo camino con tus ojos, voy a ver lo que tú quieras que yo vea. Yo voy a escuchar tu voz de ahora en adelante, Señor, y me voy a lanzar a lo que tú quieras hacer de mi vida. Cerremos los oídos a la voz del enemigo, porque eso es lo que te ha detenido hasta este día, para no hacer y no actuar con una fe inmediata. Como les dije, no es mañana, es ahora. Así que todos los que crean en Dios en este momento ya, pónganse de pie.